Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Em, Hoy vamos a hablar de un pasaje que, que a menudo es usado por todas aquellas personas que predican y que sostienen eh, la doctrina del libre albedrío. A menudo este texto es usado fuera de contexto y no se usa legítimamente como lo hemos venido diciendo en martes de textos fuera de contexto. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, amén, en el verso 19. A menudo citan este pasaje para apoyar la idea que Dios pone dos puertas delante del ser humano, la vida y la muerte, ¿verdad? Y que Él aconseja que se escoja la vida. Vamos a leer el texto. Dice, he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Este es el texto que regularmente se usa y legítimamente para poder llegar a la conclusión de su fidelidad, de la fidelidad de la palabra, pues vamos a ir como lo hemos venido acostumbrando al contexto del mismo. Para esto le voy a pedir que vayamos a Deuteronomio, ¿verdad? En el capítulo 30 para revisar el contexto. Puede pausar el video para que lo pueda analizar usted mismo. Y quiero antes meterle eh, en contexto lo que quiere decir. Hacemos énfasis sobre esto. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Si bien han visto aquí en la pantalla, he agregado unos puntos al inicio, después del verso, y unos puntos al final. ¿Por qué? Porque este texto es extraído de su contexto, incluso de su mismo versículo. Hay un contexto que acompaña este versículo, el cual no se toma en cuenta. Bien, pero antes quiero ponerlos en contexto. En su pantalla aparece el mapa de Israel o de las tierras palestinas, incluyendo a los edomitas, a los moabitas, a los edomitas, todos ellos, ¿verdad? Sabemos que los edomitas pues son descendientes de mm, Lot con una de sus hijas y bueno, eh, en este caso nos vamos a centrar en Moab. Moab eh, representa también una tribu, ¿verdad? Que también viene siendo como una especie de familiar lejano del pueblo de Israel, pero sin embargo los moabitas, bueno, también aparecen ahí en el libro de Ruth, ¿verdad? Como esta mujer vivía ahí, pero bueno, ese no es el punto. ¿Por qué cito Moab? Porque Dios establece un pacto ahí en Moab y con el pueblo de Israel. Es cuando el pueblo de Israel va vagando por el desierto, está a punto de entrar a la tierra prometida. Recordemos que había muchos ancianos para este tiempo, que Dios los hace vagar también y que mueren durante el desierto, durante la travesía del desierto, ¿verdad? Pero llegan a Moab. ¿Dónde se encuentra Moab? Bueno, se encuentra en la parte sureste de Israel. Se lo voy a marcar con una esfera de color roja, ahí aparece, ¿verdad? Puede verlo destellar en su pantalla. Esa es la región de Moab. Bueno, en esta región de Moab es cuando sucede este texto. Están a punto, repito, están a punto de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Eh, Tenían que atravesar el Jordán. Usted puede leer todo
el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Recordemos que en el capítulo 28 les acaba de dar las pautas para, eh, le dice los primeros 14 versículos de las consecuencias de o las bendiciones a causa de la obediencia, y después del verso 15 en adelante les habla de las consecuencias de la desobediencia. Solamente un solo capítulo repartido para ambas situaciones, el fruto de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Luego entran al capítulo 29. Bueno, se prepara este discurso, ¿verdad? Ahí en el Monte Val. Y bueno, entramos al capítulo 30 y vamos a examinar ese capítulo 30 desde el verso 11. A ver si lo podemos tener aquí. Ajá, desde el verso 11. Dice aquí, porque, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Está hablando de lo que les está estableciendo, la instrucción que les va a hablar. Dice, porque este mandamiento, recordemos que acaba de decirles las consecuencias y los frutos de la desobediencia del verso 28 en ese mismo discurso. Y aquí dice, este mandamiento, mmm, porque este mandamiento dice que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. Es decir, es algo sencillo lo que les estoy dando, ni está lejos. Y luego les pone dos ejemplos. Le dice, no está en el cielo, dice, no está en el cielo, para que digas, ¿quién podrá, quién subirá por nosotros al cielo y, no, y nos lo traerá y no lo hará y nos los hará oír para que lo cumplamos? Observemos que detenidamente que les está haciendo una ilustración de que esto que les está instruyendo, esto que les está diciendo, no es difícil para ellos, no es algo que digan que no se puede hacer, que no se puede cumplir. Y el verso 13 les puede plantear la misma idea, pero con otras palabras, ni está al otro lado, dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga o nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Recordemos que estamos en Moab, ahí al lado norte, ¿verdad? Noroeste está el mar muerto, el mar salado. Entonces a ese mar se refería cuando les está diciendo o dando las instrucciones, en este caso Dios a través de Moisés. Y continúa diciendo, eh, bueno, en el verso 14 dice lo siguiente, porque muy cerca de ti está la palabra, ¿verdad? En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿A qué se refería? En que Dios ya estaba trabajando con el pueblo de Israel. Y entonces dice en el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Observe que las dos cosas positivas en un orden, la vida y el bien, coma, dice, la muerte y el mal. Muy parecido a lo que dice el verso 19, pero es importante que lo tengamos presente. Verso 16, está un poquito más largo lo que dice en el verso 16, dice, porque yo te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios. Este es el mandamiento del que les estaba hablando en el verso 11. O sea, no es difícil amar a Dios, no es difícil seguirlo, no es difícil eh, cumplir su orden. ¿Cuál es su orden? Ama a Dios, ama a Jehová tu Dios, que dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Es decir, este mandamiento que yo te estoy dando yo no es difícil para ti porque simplemente que ames a Dios. Si tú amas a Dios, entonces podrás andar en lo que Él dice que debes de andar. Puedes guardar sus mandamientos, puedes guardar sus estatutos y puedes guardar sus decretos para que vivas, ¿verdad? Y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga
Observe y quiero que recuerde esta frase que está aquí sombreada de verde. En la tierra la cual entras para que tomar posesión de ella. Quiero que recuerde esto porque nos va a servir para llegar a una conclusión. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vayáis pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Observe que vuelve a mencionar la parte de sobre la tierra. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Entonces, ya tenemos dos frases ahí para recordar para nuestra conclusión. Verso 19, aquí es donde entran lo de los puntos porque estoy agregando el completo del texto. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice. Ese es el completo. Cuando las personas que apoyan la teoría del libre albedrío, que el ser humano tiene la capacidad de escoger entre la vida y la muerte, que la persona tiene la capacidad de escoger entre buscar a Dios y no buscar a Dios, usan este texto, pero evaden lo que dice todo el contexto y evaden lo que dice el inicio del texto y el postcontexto. Anulan esta parte. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y también evaden la parte que dice para que vivas tú y tu descendencia, que tiene que ver mucho con la tierra que les juró que les iba a dar. Verso 19, verso 20, ¿sí? Ahí aparecen sombreados para que usted pueda detener el video y pueda analizar esas frases o esas palabras que estamos viendo. Verso 20. Amando a Jehová tu Dios, ¿verdad? Amando a Jehová tu Dios. Dice, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es, observe, quiero que atienda esa parte, porque Él es la vida para ti. O sea, no es algo lejos de Dios, sino que Él mismo es la vida. Jesús mismo dijo en los evangelios, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, y prolongarás, y dice, y prolongación de tus días. Es decir, en Él, la persona, el ser humano, tiene la vida en Él y la prolongación de sus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tu Dios, Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bien, volvamos aquí a este texto. Este texto, hermano, si nos ponemos atención, no habla de una bendición de vida eterna como tal. No, aunque Moisés en el contexto sí está viendo hacia el futuro, la restauración de Israel, sabemos perfectamente que Israel no fue fiel a su promesa, no amó a Dios, no guardó sus estatutos, no guardó sus mandamientos y por lo tal perecieron, por lo tal murieron todos los mayores de 20 años durante la travesía del desierto y entraron los menores de 20 años, excepto Josué y Caleb, ¿verdad? Todos, incluso Moisés murió también antes de cruzar el Jordán. Pero recordemos también que a través de la historia Dios metió en cintura al pueblo de Israel. Entonces podemos ver que ellos no cumplieron esto. Y como no cumplieron, los entregó en manos de sus enemigos. Entonces realmente lo que Dios estaba exhortándoles a través de Moisés era o la libertad que ellos podían, era que tenían que amar a Dios para que ellos
recibieran la bendición terrenal de vivir y habitar en la tierra prometida. No que vino este Nabucodonosor y los llevó cautivos y los llevó a otros lugares. Si usted lee el verso 29 podrá ver que les menciona, incluso el mismo verso 30 al inicio, menciona que si fueran esparcidos, Él los traería de regreso, hablando hacia el futuro, hacia un nuevo pacto. Pero ese texto, el verso 19, realmente de lo que está hablando es de una bendición terrenal, porque dice, en la tierra que juré a tus padres que te daría. Entonces no está hablando de la libertad o de un libre albedrío para que el ser humano pueda escoger entre buscar a Dios y no buscar a Dios, ir al cielo o no ir al cielo. No funciona así, no es el texto correcto y dudo que lo haya, pero sin duda estaremos hablando más adelante sobre esto. Pero, hermano, la única persona que tuvo libre albedrío para escoger obedecer a Dios fue Adán y fue Eva. Después de ellos, todos los seres humanos nacemos con una pecaminosidad imputada en nuestras vidas. Por eso es que dice el texto, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice en el verso 9 y 10 de ese pasaje de Romanos 3, dice que no hay justo ni aun uno, no hay ningún justo, o sea, no hay quien busque a Dios. Entonces el ser humano realmente no tiene la libertad de poder escoger buscar a Dios o querer salvarse, querer ir a la vida eterna. No tiene. Este texto, el verso 19, no es el texto correcto para poder apoyar una predicación que hable sobre la salvación. No se puede usar. ¿Por qué? Porque está fuera de contexto. Amén, hermano. Entonces, si nosotros ponemos atención cuando estudiemos la Biblia en los textos, metiéndolos en su contexto, nos podremos dar cuenta que no estamos trazando la palabra de verdad de la manera correcta. Amén. Quiero dejarte con este pasaje. Te animo a que lo examines dentro de su contexto. Te desafío en el nombre de Jesús a que leas tu Biblia y si tú eres un pastor que predica regularmente o enseña, a lo mejor seas un líder, enseñas en la iglesia local, enseñas en lugar donde tú te congregas, bueno, te animo a que hagas uso de las herramientas exegéticas y puedas llegar a una conclusión correcta para usar los textos legítimamente, para que puedas presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé sabiduría y te ayude a escudriñar su palabra. Amén.